otra vez con ustedes para platicar sobre lo que es la enfermedad y el miasma en homeopatía. Debemos entender que la palabra miasma se derivó en la Edad Media y se refería al olor fétido de los cadáveres. Entonces se pensaba en la Edad Media que si alguien se acercaba a un cadáver y olía ese humor, pues se enfermaba, ¿sí? Entonces de ahí surge la palabra miasma. Después Hahnemann cambió el concepto ese que se tenía por uno nuevo, donde él decía que el miasma ya venía con nosotros de generación en generación, que era el origen o causa de las enfermedades. Él no le atribuía a las bacterias, a los virus, la enfermedad, porque en ese entonces todavía ni siquiera se concebía esa teoría de la infección que se maneja. ¿Qué decía Hahnemann? Decía que el individuo, desde que nace, ya trae una predisposición a enfermarse, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su carácter, ¿sí? Más adelante hay discusiones en lo que es el miasma, pero no se profundizaba muchísimo, hasta que aquí en México el doctor Proceso Sánchez expande más la teoría y entonces él aclara que el miasma es producto de la transgresión a la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo puedo explicar desde que nace el individuo, tiene un desarrollo, llega a una cima y viene una decadencia, ¿sí? Que es la vejez. En el momento que nace el individuo, se está adaptando a un ambiente, a un clima diferente. Empieza a absorber virus, bacterias, microorganismos que no tenían su cuerpo. Por lo tanto, estos le empiezan a causar caos en su interior y su sistema inmunológico empieza a aprender a defenderse, empieza a reproducir anticuerpos contra todos esos agentes patológicos que empieza a recibir. Por lo tanto, a un pequeño, a un infante, es muy, ¿cómo podremos decirle? No es muy adecuado estarle dando medicamentos. Hay que permitirle a su organismo que se adapte al nuevo clima, al nuevo ambiente. En su infancia el niño se va a estar enfermando, pero tenemos que dejarlo que se adapte a todo ese ambiente, podemos decirle contaminado, para que refuerce su sistema inmunológico. Si no le permitimos adaptarse, va a ser un adolescente y un adulto con muchas enfermedades. Cuando llega a su máximo desarrollo, viene una decadencia, donde sus órganos ya no trabajan al 100%. Entonces hay que entender que las personas adultas de la tercera edad no están enfermas, están desgastadas. Por lo tanto, aplicarles medicamentos o tratarlas como personas enfermas es más contraproducente por los efectos secundarios de los medicamentos. ¿Qué quiere decir? Que lo ideal es que en la infancia y en la tercera edad se les trate con cuestiones naturales, con la misma naturaleza, ¿sí? Y no tratarlos como enfermos. Para ahondar más en lo que es el miasma, podemos decir que el miasma tiene diversas manifestaciones y lo que empieza a manifestar ese miasma, para no llamarle enfermedad, es el miedo. El miedo tiene 3 tipos de manifestaciones. Imagínense el cazador que está buscando a su presa y la presa se da cuenta del cazador. Lo primero que hace la presa es congelarse, no moverse, porque el depredador percibe solamente el movimiento. Entonces, mientras no se mueva, el cazador puede pasar de largo. Ese es, podemos decir que es el miasma de la Sora. Todo es estancamiento, todo es congelamiento. Los órganos no funcionan correctamente, se alentan, se bloquean. ¿Sí? Es una hipofunción de los órganos. Otra manifestación del miedo es que cuando el cazador ya vio a la presa se da cuenta y tiende a huir, a correr.
y necesita energía para correr. ¿De dónde toma esa energía? Del cerebro, deja de razonar y actúa por instinto. Y el sistema digestivo, apaga la digestión para no gastar energía que ocupa para otros lados, ¿sí? Ese podemos decir que es el miasma de la psicosis. Aquí hay una hiperfunción de las manifestaciones del miasma. Hay excrescencias, las verrugas, psicosis es de psico, hongo. Entonces son excrescencias. Osteofitos, todo lo que sea excrescencia o hiperfunción, nos está hablando de una psicosis en homeopatía. Y luego viene la sífilis, una manifestación más destructiva del miasma. Tendencia suicida, tendencia por matar a otros, destrucción, una úlcera, una gangrena. Cuando ya el órgano se está autodestruyendo, podemos decir que ahí tenemos manifestándose el miasma de la sífilis. Quiero que quede bien claro que miasma solo es uno, pero hay manifestaciones diferentes. En muchos de los libros encontraremos el miasma de la sobra, el miasma de la psicosis, el miasma de la sífilis, el miasma de la tuberculinum y de la cancerinum, y ahí han inventado muchas más. Pero con estas tres tenemos suficientes para entender una enfermedad. Por lo tanto, si a mí me llega una enfermedad crónica muy complicada, con un nombre rimbombante que no sabemos ni de qué se trata, nosotros no curamos enfermedades, curamos enfermos. Con los puros síntomas me voy a dar cuenta si esta enfermedad corresponde en homeopatía a un miasma sórico, un miasma psicótico o un miasma sifilítico, y de ahí voy a sacar mis medicamentos más adecuados. Este es un diagnóstico miasmático que nos ahorra mucho tiempo, pero sí necesitamos mucha dedicación a observar todos los síntomas para entender cómo el paciente manifiesta ese miasma o manifiesta esa enfermedad. Es cuanto. Les agradezco la atención y nos vemos para la siguiente cápsula. Gracias.